Buenas, buenas. Gracias por acompañarme de nuevo, a levantar el ánimo, a ensanchar las miras del espíritu, a no rendirnos, ni a la tentación de celebrar más allá de lo que se debe, ni a la probabilidad de darnos por derrotados, de rendir el esfuerzo, porque en cualquier circunstancia Dios nos preparó para la lucha. El ser humano tiene una condición natural para sobrevivir a las caídas, a los altibajos, para imponerse por encima de sus debilidades y también de los momentos de falsa euforia. Y los he recibido acompañado de Carl Maria von Weber, cuya música les recomiendo. Apertréchense, de Carl Maria von Weber, de Beethoven, de Mozart, de Bach, de Niccolò Paganini, de Vivaldi, para las horas grises, para aquellos momentos en los cuales el espíritu está sombrío. No se rinda ante los antidepresivos, no se rinda al consumo de alcohol, a las drogas, a la misantropía, a la tentación fatalista. Hay que luchar, hay que continuar adelante, no lo olvide. Y he estado siguiendo en el noticiero internacional. Ustedes saben, este programa se produce a partir del conjunto de noticias foráneas de índole social, cultural, policial, judicial, literaria, que tienen enseñanzas, lecciones para nuestras vidas. Particularmente esta vez son espeluznantes las crónicas de la prensa argentina referidas a un caso que ha estremecido a la opinión pública de Buenos Aires, de Córdoba, donde sucedió, y de todo el país, porque se refiere a un horripilante crimen. Una madre jovencísima de 19 años, a la bebita que acababa de dar a luz, la mató con sus propias manos. Ella se llama María Eugenia Díaz, y en el juicio que prosiguió, seguido ardorosamente por los medios de comunicación de todo el gran país sureño, hubo gravísimas acusaciones por parte de la Fiscalía, con alegatos impactantes de defensa por parte de la parte defensora, de quienes patrocinan a María Eugenia Díaz. Porque los hechos son así. La muchacha, de origen muy humilde, trabajaba en casas de familia desde la adolescencia, desde la infancia, porque allá también tenemos esa pobreza masificada, marginal, que se vive en tantos países del hemisferio. Y en una de las casas de familia donde trabajaba, el patrón, un hombre sexagenario, que también quisiera saber cómo es su condición emocional o mental, venía violando a la muchacha desde los 10 años. Imagínense una violación prolongada por casi una década. Ella salió embarazada y al momento de dar a luz, mata a la criatura. Déjenme contarles que ese es uno de los casos más apasionantes de la psiquiatría forense y del derecho penal que yo investigué para mi libro, La defensa del enfermo mental en el nuevo proceso penal venezolano. Este se tipifica como infanticidio y opera en los casos en los cuales la madre sufre un desorden psíquico gravísimo. Se llama psicosis puerperal. Es una especie de pérdida temporal de la razón que le da a muchas mujeres, no es tan extraño el caso, en buena condición económica, incluso casadas, con hogares estables, mujeres incluso a la tercera edad, sufren un desequilibrio, tendrá que ver con las hormonas, sabrá Dios con qué. Pero lo cierto es que algunas odian solamente al padre de la criatura, pero estas odian a la criatura y terminan atentando contra ella. En el caso de María Eugenia Díaz, todo eso se puso de relieve
con los alegatos de la acusación y la defensa, porque resulta que el pueblo se echó a la calle ante el conmovedor testimonio de la imputada, quien confesaba que la estuvieron violando todos esos años. El padrote, el animal, les voy a contar que es un hombre sexagenario que también tiene su familia, sus hijos, vaya irresponsabilidad, y generó por simple irresponsabilidad, por bestialismo exclusivo, esta tragedia. Ahora, como bien dice la prensa de Buenos Aires, el pueblo se echó a la calle. Estamos viendo allí página 12, pero antes las crónicas son de Clarín, el gran periódico de aquí de Buenos Aires. Ubiquémonos en el mapa. El caso ocurrió por aquí en Córdoba, que es una importante población sureña, más o menos a 200 y pico de kilómetros de Buenos Aires. Entonces, la gente hizo presión para que los jueces, el jurado, tuviese piedad de la imputada. Y el alegato de la defensa fue que ella no estaba matando a un hijo, sino que estaba matando al fruto de una violación. Yo les voy a decir lo que yo opino sobre esto, esencialmente nada. Porque la psicosis puerperal es una eximente de responsabilidad penal. Evidentemente que ellas pierden la noción, la escala de valores, el juicio, la capacidad volitiva, no deciden por sí mismas. Pero al otro lado de la moneda es que he visto tantos casos en la historia de niños producto de una violación que terminan siendo grandes personajes de la historia. Willy Brandt, el ex canciller de Alemania Democrática, es hijo de una violación. Un soldado nazi violó a la madre, y fíjense lo que es Willy Brandt. Y cantidad de ejemplos de niños cuya madre es una enferma mental o una persona con retardo mental en condición de esclavitud o de opresión, y nacen. En mi humilde opinión, allí mataron a un futuro presidente de Argentina. No cuestiono el derecho de la madre en esos casos de enfermarse, pero también deberíamos crear una figura en los códigos penales, a mitad de los civiles también, en todas estas legislaciones, para que la madre que en esas condiciones haya sido violada sistemáticamente o eventualmente o en condición de esclavitud, no quiera tener el niño, bueno, lo done, lo regale, que siempre habrá quien lo críe. Moisés se salvó de las aguas. Jesucristo mismo se salvó de Herodes. Y fíjense cómo son capaces de cambiar el mundo. Pero fíjense que no es un caso aislado. Otros ejemplos de la prensa argentina, fíjense el caso de Romina Tejera. Esta muchacha mató también a su hijita, a ella la condenaron a 14 años de prisión en junio del 2005, una muchacha agradable, agraciada, y el alegato también es el mismo. Les voy a discriminar que hay una diferencia entre infanticidio, que es cuando la madre atenta contra la criatura en las primeras horas y días de vida, y el filicidio, que es el crimen llano y puro contra los hijos a cualquier edad de la vida. Porque es que la prensa desborda de casos de la insania mental más profunda. Fíjense más arriba, allá en Ohio, en Dayton, Ohio, Estados Unidos, esta muchacha que evidentemente tiene algo más grave que una psicosis puerperal, China Arnold, mató a su niñita en un horno microondas. Es la magnitud del desorden mental de esta infeliz. Como el espantoso caso de Susan Smith, también en Estados Unidos. A esta la condenaron a cadena perpetua. Había la tesis de ejecutarla en silla eléctrica, porque ella mató a los dos niñitos en medio de una crisis emocional con el padre de por medio. Imagínense que los metió en un carro y lanzó el carro de esos, el carro con los angelitos adentro hasta el fondo de un lago. Esta madre asesina ha sido descrita, estoy leyendo las crónicas de la prensa internacional,
como autosuficiente, manipuladora y desviada sexualmente. Es decir, que los demonios, esta es una sucuba, una demonia mujer. Las sucubas también dan a luz, ¿verdad? Ahora, operaron unos argumentos de compasión. De la misma manera como en el espantoso caso de Andrea Yates, ella está alegando demencia para declararse inocente en el ahogamiento de los hijos. Andrea Yates es una mujer no precisamente una niñita, ya tiene 41 años de edad. Andrea Yates mató a 3 hijitos que Dios le había dado en custodia. Porque ustedes saben que los hijos no son de uno, Dios se los presta. Noah, John, Mary, angelitos que están en el cielo. Porque este caso reiterado de una a otra realidad forense y penal es apasionante del periodismo contemporáneo. Para hablar un poquito más teóricamente de los fundamentos conceptuales de tan raro y lamentable tipo de delito, volvemos en breve con más de este su programa Redimensión. Dramático y doloroso estos crímenes contra natura, contra la forma esencial del amor. He intentado con la teoría penal hacer un resumen de los diferentes tipos de filicidio a la luz de la criminología contemporánea, asumiendo que el filicidio es todo atentado. Recuerden que a veces no se consuma, sino que queda la tentativa de los propios padres contra la vida de un hijo menor. Deriva el término del latín filius, que significa hijo. Ahora, hay varios tipos dentro de esos crímenes. Está el altruista, que es en el cual se pretende evitar el sufrimiento o la condición aparente o imaginaria del niño, evitarle un sufrimiento, y opera muchas veces la macabra, terrible situación de que el suicida se lleva a los hijitos en el camino, como si fueran suyos. Resulta que los hijos son un préstamo que Dios nos hace. En Masada, para que ustedes vean a lo largo de la historia, allá a los principios de la era actual, las madres mismas mataron a los niños judíos para que no cayeran en manos de las tropas que estaban asediando a Masada. Lo mismo ocurrió aquí en Johnstown, al lado de Venezuela, en el crimen de Jim Jones. Lo recuerdo como si fuera hoy, a finales de los años 70. Hay otro tipo de filicidio, que es el de origen exclusivamente psicopatológico. El padre o la madre están enfermos mentales, bajo una severo desorden mental, y atentan contra la criatura. El filicidio del niño no deseado, ese es el más controversial hoy en día, porque en esta tentación libérrima para todo, que quieren legalizarlo todo, las legislaciones penales de los países más permisivos están permitiendo mucha licencia en la función vital de dar vida. Yo digo que un embarazo es un filicidio, por más que el embarazo sea no deseado.
Hay también el filicidio accidental, eso equivale al homicidio culposo, pero también tiene que ver con los múltiples maltratos y el abuso infantil. De las formas más abyectas de esta tipificación criminal está el filicidio vengativo. El padre o la madre homicida transmite el odio que siente hacia el otro padre o madre del hijo matándolo. Esto tiene que ver mucho con la infidelidad. Tropicalizando el tema, entre las primeras campanadas de alerta, que si la pareja ofreció que se iba a ir para el puente, que si subió a una azotea, ante la primera amenaza hay que pedir ayuda especializada. No es esperar que el demonio se desate, porque el demonio opera de esta forma sutiles pero también inevitables. Aquí llegamos al caso del que estábamos hablando en el primer segmento. La psicosis puerperal es un trastorno psicótico que se observa en mujeres que acaban de tener un hijo y es un síndrome caracterizado por depresión, ideas delirantes y pensamientos de dañarse a sí mismo. Los límites del puerperio tienen en psiquiatría una amplitud algo mayor de lo implicado en el concepto biológico y ginecológico del puerperio. Déjenme decirles algo. Conozco casos que evidentemente no puedo dar mayor información de madres de una vida ejemplar quienes han caído bajo la psicosis puerperal, han atentado contra los hijos, afortunadamente no lo han conseguido y luego vuelven a la normalidad por el resto de su vida. También sé de casos, alguno que me afecta en lo especial, en pueblos muy pobres, cuando la hambruna era crítica en esos pueblos andinos, una madre desequilibrada emocionalmente atentaba contra el niño. Ahora sé que tenía la psicosis posparto puerperal, la encerraban en el manicomio por la vida entera porque era un crimen y resulta que ella era recuperable. Fíjense los límites. Por eso mientras más sepamos, más nos informemos, más consultemos, más vayamos al médico, más oportunidades tendremos de superar los baches, las tragedias y las pruebas de la vida. En Venezuela, déjenme contarles que hay una oficina de denuncia al niño maltratado, Fondenima. Es facilito conseguirla, porque resulta que hay muchos casos de maltrato al niño que está en situación de indefensión. Este tipo de delitos no es tan exótico, ni tan raro, ni tan de poca ocurrencia. Tiene que ver mucho con la sobrepoblación, con el aumento de la tasa demográfica, con la pobreza y más allá de la pobreza, con la proliferación de las enfermedades mentales. En Estados Unidos, que tienen un alto estándar de vida, sin embargo hay los casos de infanticidio y filicidio. No se aparten, porque aún de estos dolores y horrores de la sociedad contemporánea tenemos que hablar. Volvemos en breve con más de su programa Redimensión. Fíjense que la historia de la humanidad, que es esencialmente bárbara, todo lo que tiene que ver con invasiones, guerras, anexiones, dominaciones, la espantosa tragedia de la esclavitud, que es el peor genocidio en la historia de la humanidad, afectaba particularmente a los débiles, que son los niños, en primer lugar, las mujeres, los ancianos, los enfermos. Y el derecho penal y el derecho civil y todo el ordenamiento, el constructo jurídico de la sociedad moderna y contemporánea tiende a proteger al menor
del conjunto de la sociedad y en el entorno familiar. Yo no sé si usted sabe que hoy en día ya no es legal, permitido ni válido que un padre o una madre le pegue salvajemente al hijo. Hay una LOBNA, una Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente, que aplica para los casos de maltrato, incluso por parte de la familia. Porque aquellas historias escabrosas que se contaban, que lo amarraban de un mecate y le echaban pela todo un día, ya eso se fue con el paso de la historia. Y si usted sabe de un caso, denúncielo a la autoridad competente más inmediata. Porque aquel niñito que lo están abusando, porque eso es un abuso, golpearlo salvajemente un día entero, amarrarlo, ponerle cadena, cualquier forma que vaya, pase la línea. Una cosa es el castigo. Dios nos puso para cuidar, reprender, castigar, para enseñar, no para drenar una situación pasional, que tenemos problemas con la pareja, la vamos a agarrar con los carricitos. Ese niñito que está siendo abusado, yo le juro a usted que es el que más adelante va a tener la piedad de llevarle un vasito de agua cuando usted viejito no pueda valerse por sí mismo. Le va a llevar comidita un día en que nadie se acuerde de usted. Si metió la pata de forma escabrosa, escandalosa, téngale usted piedad porque usted también lo hacía. Si no hace caso, es desobediente. Si tiene hiperquinesis, busque esa especial movilidad de los niños, busque asesoría. Si es desobediente, no hace las tareas, lento, torpe, aún así, puede llamarlo usted hasta un burrito, pero es un burrito suyo, que Dios se lo dio, lento, trabajador, cumplidor. Porque conozco tantos casos de gente que no es brillante, no tiene el don de la comunicación, ni es asertivo en matemática, pero son puntuales, serios, trabajadores, rendidores, nobles. La nobleza es la mejor de todas las inteligencias, porque es una corresponsabilidad del ser humano con el entorno. ¿De qué sirve que le salga a usted brillante, que le salga agudo, con una agudeza mental, un promedio de inteligencia superior al común, y resulta que le salga anafectivo, ingrato, impío, que no tenga piedad? Por eso le digo, trate de compensar una cosa, un área con la otra. Que sean inteligentes, Dios quiera, en lo formal, en lo secular, pero también una inteligencia emocional, una inteligencia afectiva para saber agradecer, para saber amar. Eso también es importante. Y todo empieza ante la responsabilidad que usted tiene en la vida suya y de la del entorno. Yo no resisto a la tentación de involucrarme en un problema cuando veo una madre que salida de sus casillas está golpeando salvajemente al hijo con odio, porque aquí se le desencadena un odio. Ahí tenemos que actuar. Al carricito que le están pegando, ese de repente es el hombre providencial que estamos esperando para que nos saque adelante. Ese es el líder, el gerente, el jefe, el caporal, el maestro, la educadora, la médico que algún día va a salvar nuestras vidas. Porque es que como la vida es tan breve, nuestro tiempo tan limitado, nosotros vamos camino a ser vejestorios, a que nos arrumen, lamentablemente. ¿Y quién queda? Quedan ellos, los que están apenas levantándose, que a su vez dentro de poco una nueva oleada los va a mandar también al reposo y van a surgir los otros. La vida recomienza con cada niño. No golpearlo, ayudarlo, apoyarlo, hacer el mejor esfuerzo para que sea capaz de desenvolverse en la vida. Y en estos casos particularmente graves, delicados, escandalosos, donde los padres sufren desequilibrio emocional, una enfermedad mental, han perdido el juicio, están fuera de su casilla, hay que colaborar. Uno no es amigo, ni familiar, ni vecino, ni conocido únicamente para el brollo, para fiestar, compartir. Es para involucrarse. La moraleja de hoy es a defender a los niños, a protegerlos. Estos débiles esenciales de la sociedad que mañana van a ser los líderes de la sociedad.
para seguir hablando de ejemplos como estos, buscando en la aldea global las lecciones, ejemplos, admoniciones que nos pueden ayudar a ensanchar nuestra visión del mundo y de la vida. Yo los voy a seguir esperando en futuras transmisiones de este su programa Redimensión. Hasta la próxima.